¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Por acá les traigo otro video. Me alegro nuevamente proporcionarles un poquito más sobre el aprendizaje de las estructuras. Ya tenía un poquito de tiempo ahí suspendido, pues, pero labores normales. Esta vez vamos a tomar un caso. Si ustedes buscan cómo hacer un posgrado de una maestría en alguna universidad, hay ciertos ejemplos que dan de exámenes que están en algunos portales de las universidades aquí en México que lo pueden descargar y practicar. Entonces, yo tomé algunos de estos ejercicios y vamos a resolverlos en esta vez. Entonces, fijémonos, ¿qué, qué, qué se nos pide en el ejercicio? Obtener el estado de esfuerzos en la partícula A de la viga mostrada en la sección A. Entonces, si logramos ver, este es un ejercicio de mecánica de materiales donde hay que calcular las reacciones primeramente y después de las reacciones los estados de esfuerzos en la sección A. Vamos a ir haciendo paso a paso para que podamos comprender cómo es que se lleva este ejercicio a resolución. Entonces, lo primero que se hará será encontrar las reacciones de esta viga. Entonces, si logramos ver a modo así general, antes de empezar a meter mano, vemos que contamos con una viga que tiene los siguientes apoyos. Entonces, acá vamos a tener tres reacciones generales que van a ser en el empotre igual a dos reacciones independientes, A en Y, A en X y el momento. También vamos a tener aquí una reacción B en Y. Pero bien sabemos que de la estática nosotros consideramos para el análisis en dos dimensiones con tres ecuaciones independientes de la estática que nos permiten encontrar el equilibrio. Es decir, nosotros contamos con sumatoria de fuerzas igual 0 vectorialmente y sumatoria de momentos igual 0 vectorialmente, lo cual esto se vuelve en para fuerzas sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y sumatoria de momentos respecto a algún punto igual 0, sabiendo de que la dirección del momento apunta perpendicular hacia afuera de nuestras pantallas. Entonces, fijémonos bien, nosotros por tanto tenemos tres ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas, que son esas reacciones que se ven en pantalla. Requerimos incluir una nueva ecuación. ¿De dónde se obtiene esa ecuación? De esta condición de construcción. Entonces sería más una ecuación que es sumatoria de momentos en la articulación. Acá va a ser igual a 0. Entonces, esta condición que nos están estableciendo aquí, primeramente es de construcción, es decir, se cumple pues porque es el requisito que se está plasmando en el ejercicio. Entonces, eso nos va a dar una nueva ecuación de compatibilidad donde vamos a tener que tener en cuenta que los momentos en ese punto van a ser 0. ¿Ok? Entonces de ahí tomamos el inicio del ejercicio. Vamos a borrar algunos. Vamos a borrar aquí para mientras. Entonces, eso quiere decir que aquí el tener B en Y. ¿Cómo se va a resolver esto? Fijémonos bien. Ya sabemos que cualquier sólido, si está en equilibrio ante cargas generales aplicadas, y si se cumple que todo el sólido como tal mantiene el equilibrio, cualquier porción interior, al ser separada mentalmente, cada una de las porciones a izquierda y a derecha, mediante las acciones de solicitación interna que se generan por las cargas externas, también va a estar en equilibrio. Entonces, quiere decir que si nosotros tomamos este elemento y lo dividimos en estas dos porciones,
entonces vamos a poder determinar que internamente se van a generar acciones. Aquí vamos a saber que en una articulación tendremos dos reacciones, una horizontal, la otra vertical, e igual en el otro sentido, ya por la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, ¿qué quiere decir? De que lo primero, antes de seguir con el análisis, ustedes se preguntarán qué he hecho yo con esta reacción horizontal en esta articulación, que incluso nosotros podríamos considerar como tampoco elemento de análisis esta reacción en X en el punto A. ¿Por qué razón? Porque en nuestro caso solo tenemos cargas definidas en el sentido vertical. Entonces, esto es lo que se conoce en estática como equilibrio ante un sistema particular de cargas. Es decir, que el equilibrio se tiene que dar por las componentes verticales y por los momentos. Entonces, en nuestras ecuaciones solo vamos a poder disponer de sumatoria de fuerzas en Y igual 0, sumatoria de momentos en 0, en un punto O van a ser igual 0, y la ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual 0 es trivial dado que no tenemos ninguna carga aplicada en X. Entonces, al ver de que al tener ahora solo dos ecuaciones, tenemos 1, 2 y 3 reacciones. Por tanto, dos ecuaciones y tres incógnitas, necesitamos otra ecuación. La otra es que se nos introduce esta de acá. Entonces, vemos que al tener en cuenta eso, nuestras reacciones horizontales no están presentes. Entonces, esto se resume a una fuerza actuando solamente en sentido vertical a través de ese corte que hemos planteado aquí en esta viga, en esta separación. Entonces, quiere decir que acá podríamos empezar a analizar por donde se nos facilite el cálculo. Entonces, vamos a tomar esta primera porción, que va a ser 1, y la vamos a analizar. Entonces, tenemos esta viga, tenemos esta reacción que hemos llamado BY, tenemos otra reacción que vamos a llamar C en Y. ¿Qué carga está aplicada? Una carga que varía linealmente de 3000 kilogramos por metro en un extremo. Entonces aquí esta carga va a ser igual a 3000 kilogramos por metro, y tenemos una longitud de, ¿cuánto es la longitud? 300, imagino que son centímetros. A ver, sí, debe ser todo en centímetros. Entonces aquí son 300 centímetros. Ok, entonces encontremos el equilibrio en esta primera porción de carga. Recordemos antes de que la distribuida bajo una carga particular de análisis, si tenemos una gráfica que tiene una función y de x, entonces, y vamos a considerar que hay un elemento diferencial de x, el área de este elemento de A va a ser igual a y de x por dx. Entonces, al integrar ambas expresiones, vemos que lo que vamos a obtener ahí es el área bajo la curva. Entonces, la resultante de nuestro sistema de cargas para una carga distribuida siempre va a ser igual al área que envuelve esta carga mostrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que calcular el área de ese triángulo. Lo otro tiene que ver con dónde va a estar ubicada esa reacción. Es decir, hay que considerar un sistema equivalente fuerza par, o en este caso, pues plantear lo siguiente. Podemos decir que la sumatoria es decir, si nosotros representamos aquí nuestra resultante, nuestra R, un ejemplo, y esto de acá es nuestra X barra, que es donde va a estar ubicada, podemos decir que el momento de esa X barra por esa resultante es igual a los momentos de cada una de esas porciones, ya que es igual. Tenemos esta carga diferencial Y de X, que es esta área, y multiplicado por XY, que es donde ella se encuentra.
Entonces ya sabemos que la resultante también es y x de x, por lo tanto despejando x barra va a ser igual a la integral de y de x por xy por dx entre la integral de y x de x. Entonces esto se resume a una expresión bastante conocida como a igual a xy por las áreas entre las áreas, xy por ahí entre el área total. De esa manera nosotros encontramos la resultante de esta carga. Pero bueno, esto es a modo de definición matemática. No los quiero tampoco aturdir un poco en esto, entonces vamos a eliminar esto. ¿Qué quiere decir? Que hay que encontrar dónde está el centroide de esa área que se muestra en pantalla. Como es triangular, ya sabemos que el centroide está a 1/3 del ángulo recto. Entonces, a 1/3 del ángulo recto va a estar aquí la ubicación de nuestro centroide. O sea, aquí es 1/3. Por tanto, esta distancia de aquí para acá será 2/3. ¿Ok? Entonces, calculemos la resultante. Entonces, la resultante va a ser igual 1/2 de la base, que son 300 centímetros, por la altura, que son 3000 kilogramos por metro. Antes de eso, hay que tener en cuenta las unidades. Entonces, 300 centímetros, ya sabemos que son 3 metros, entonces será 1/2 de 3 metros por 3000 kilogramos por metro. Entonces, que es igual a tener aquí 0.5 por 3 por 3000. Entonces, nuestra resultante será igual a 4500 kilogramos. Metros y metros se simplifica. Entonces, esa resultante es igual a 4500 kilogramos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio que tienen que ver con acciones ya discretas, es decir, fuerzas de resultante, momentos aplicados, nosotros no hacemos equilibrio con fuerzas distribuidas, se tiene que encontrar siempre la resultante. Ya sabemos que la resultante, pues, de una sección rectangular es aquí a mitad, de una sección triangular es a 2/3 del ángulo agudo o 1/3 del ángulo recto, como lo estamos analizando. Ahora, si tuviéramos alguna ecuación general, entonces ya sabemos que eso es igual a la integral de yx por xy por dx entre la integral de yx por dx. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden encontrar la resultante. Un poquito de repaso de estática. Ok, ahora encontremos esos valores de CY y BY. Tenemos dos ecuaciones. La primera, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y la segunda, sumatoria de momentos igual 0. La pregunta es, ¿con cuál empiezo? Miren, como son ejercicios didácticos, uno podría empezar con sumatoria de fuerzas en Y, pero vemos que hay que sumar estas dos incógnitas. Ya después se vuelve un poquito aritméticamente más complejo el ejercicio, entonces no vale la pena. Entonces empecemos con sumatoria de momentos en algún punto, con la intención de que donde se vaya a tomar momento se pueda eliminar alguna fuerza, es decir, de que no haga momento. Entonces, parémonos aquí en C. Entonces, hagamos sumatoria de momentos. Aquí en vez de ser un punto 0, va a ser sumatoria de momentos en C. Entonces, será igual a, y va a ser positivo en sentido contrario a las manecillas de error. Esto tiene que ver porque el vector resultante lo consideramos positivo de la dirección apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces, los dedos se toman la curvatura hacia un sentido antihorario. Es por eso que se considera antihorario, es decir, esto de aquí. Ok, entonces tendríamos que la carga de 4500 desde este punto
tiende a hacer girar al sistema en sentido horario, entonces sería menos 4.500 kilogramos por 2 tercios de 300 centímetros, lo vamos a tener en metros. Entonces ahí es donde estamos calculando el momento que genera esa fuerza. Y ahora BY hace lo contrario, es decir, trata de hacer girar hacia el sentido horario este elemento. Entonces más BY por 3 metros, esto es igual a 0. Entonces despejando, ya sabemos acá que este 3 metros se va a simplificar. Ya lo simplificamos de una sola vez. Entonces BY va a ser igual a 4.500 por 2 tercios. Eso es igual a 3.000 kilogramos. Y ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, positivo hacia arriba, tendríamos C en Y más B en Y menos 4.500 es igual 0. Sustituimos C en Y más 3.000 kilogramos menos 4.500 kilogramos igual 0. Por lo tanto, C en Y es igual a, aquí tenemos, en esta parte nos queda menos 1.500 kilogramos. Hacemos una sumatoria de ambos sentidos, o mejor dicho, pasamos lo negativo a la derecha a sumar, o sea, coloquialmente. Entonces, tendríamos que CY es igual a 1.500 kilogramos. Por tanto, el resultado que tenemos hay que visualizar dos cosas. Uno, que el sentido que hemos supuesto de estas cargas es verídico, es adecuado. Es decir, no obtuvimos ningún resultado negativo. ¿Qué quiere decir? De que ellas van a tomar en proporción a la ubicación donde está la resultante de esa fuerza, pues el valor de su reacción. Si vemos, la reacción en BY es un poquito más grande que la de CY. Entonces, ambas, sí, sumadas, van a equilibrar a este cuerpo. Recordemos que en un cálculo de estática, lo que uno hace es considerar un equilibrio donde no tenemos en cuenta las deformaciones que se generan por esas cargas. Entonces, es una manera pues, que tiene que ver con un cálculo de primer orden que no considera cómo afecta el equilibrio en el establecimiento de un análisis en un sistema deformado. Entonces, estos cálculos son de primer orden. Por lo tanto, ya tenemos nuestras reacciones y lo que hay que hacer es que la reacción que se generó aquí, que va a ser esta que está aquí, que se había puesto, ahora se tiene que llevar a este costado, pero hacia sentido opuesto. ¿Con qué fin? Que si uno une nuevamente internamente esta separación de este elemento de viga, pues ella se simplifica, se mantiene el equilibrio total. Ok, entonces ahora dibujemos la otra porción de nuestra viga. Tendríamos un empotre, tendríamos la parte recta de esta viga. ¿Qué cargas están aplicadas acá? Ya la vamos a ver, busquemos. Tenemos una carga distribuida de 1.000 kilogramos por metro en 3 metros. Entonces tenemos aquí una carga de 1.000 kilogramos por metro. Y nuestra resultante del lado derecho es igual a 1.500 hacia arriba, ahora viene hacia abajo, entonces aquí aplicado va a ser 1.500 kilogramos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una fuerza vertical que no conocemos, A en Y, y tendremos un momento que suponemos que es positivo y va a ser M en A. Entonces, ahora, dos ecuaciones, dos incógnitas. Recordemos que no tenemos ninguna carga horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, si empezamos a hacer momentos, podríamos hacer momentos directamente en el punto A. También podríamos empezar con sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, de cualquiera de las dos ecuaciones, vamos a encontrar un resultado aritmético bastante directo y sencillo. Por tanto, ahora empecemos. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0, positivo hacia arriba. ¿Qué es igual? Tenemos A en Y menos 1.000 kilogramos por metro por 3 metros. Encontramos la resultante menos 1.500 kilogramos. Esto es igual a 0.
Entonces, A en Y es igual, vamos a sumar, menos 3000 kilogramos menos 1500 kilogramos. Esto es igual a 0. Entonces, A en Y es igual a 4500 kilogramos. Ahora, sumatoria de momentos en el punto A igual 0 positivo en este sentido. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a tener M en A menos 1000 kilogramos por metro por 3 metros es mi resultante que va a estar aquí ubicada. Ahora la distancia que hace momento es igual a 3 metros entre 2. ¿Qué tenemos que hacer momento? Menos 1500 kilogramos por toda la longitud, que es 3 metros, es igual a 0. Entonces M en A es igual, si vemos aquí, tendríamos 1000 por 9 por 0.5 más 1500 por 3. Entonces, un momento de 9000 kilogramos por metro. ¿Ok? Entonces ahora lo que hay que hacer es agarramos nuevamente ya toda nuestra viga, la volvemos a dibujar. Perdón. Esta viga tiene una articulación acá, tiene un apoyo aquí, entonces ahora tiene una carga aquí distribuida que es igual a 3000 kilogramos por metro. Tiene una carga distribuida aquí de 1000 kilogramos por metros. Ahora las reacciones. Este sistema va a estar en equilibrio ante una carga aquí vertical de 3000 kilogramos, una carga aquí vertical de 4500 kilogramos y un momento de 9000 kilogramos por metro. Podríamos establecer ahora sobre el sistema ya conocido las ecuaciones de equilibrio para encontrar expresiones triviales que nos garanticen el estricto cumplimiento del equilibrio del cuerpo rígido. Probemos rápidamente. Sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos 4500 más 3000 menos 1000 por 3. Esto se simplifica. Menos un medio de 3 por 3000 kilogramos. 3 por 3000 son 9000, entre 2 4500. Entonces, por tanto, esto es igual a 0. Llegamos a una expresión trivial. Nuestro sistema de fuerzas en Y está bien. Ahora con el momento. Tratemos de calcular ese momento. Entonces tendríamos 9000 menos 1000 por 3 entre 2. Ahora menos 4500 por la distancia que hay desde el punto del momento hasta la resultante de esa fuerza de 3000, que tendríamos 2 metros más 3 metros es igual a 5 metros. Ahora más 3000 por 6 metros, esto debe ser igual a 0. Entonces probemos, calculemos. 9000 menos 1000 por 9 por 0.5 menos 4500 por 5 más 3000 por 6, esto da 0. Entonces 0 igual 0. Por lo tanto, nuestro sistema está en perfecto equilibrio. Ahora, el ejercicio nos solicita encontrar el estado de esfuerzos en la partícula A de la viga mostrada en la sección AA. Entonces, de esta sección que tiene estas dimensiones, en este punto hay que encontrar las distribuciones de esfuerzos. Lo primero que hay que determinar son las acciones
en la sección A. Entonces fíjense bien, aquí qué se puede hacer. O construimos todo el diagrama de cortante y de momento completo, o hacemos un corte aquí con nuestras reacciones ya determinadas para encontrar el cortante, el momento y el axial que vamos a tener, y ese nos va a permitir encontrar el estado de fuerza ahí en A. Es la manera más sencilla. Entonces A está ubicada a una distancia de 1 metro. Entonces vamos a borrar aquí todo esto. Vamos a hacer un corte a 1 metro. Entonces tendríamos nuestra viga a 1 metro. Suponemos la acción del cortante hacia abajo con la intención de que haga girar todo este elemento en sentido horario para que sea positivo el cortante. Esto ya es otra de las convenciones que se siguen en resistencia a materiales. Entonces este es mi cortante interno, momento positivo de esta manera, axial no hay, ya sabemos. Entonces tenemos 1 metro aquí, una carga de 1000 kilogramos por metro y también un momento y una reacción de 4500 kilogramos. Aquí 9000 kilogramos por metro. Ok, entonces sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que en este caso ahora pues tendríamos 4500 menos 1000 por 1 menos B es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? 4500 menos 1000, 3500 igual a B. Por lo tanto, nuestro cortante directo es igual a 3500 kilogramos. Nuestra sumatoria de momento igual 0 va a ser igual a tener 9000, que es el momento de par que está aplicado. Recordemos que un momento de par se puede aplicar en cualquier sección de nuestro elemento porque su dirección está condicionada por el vector que sale perpendicular a la pantalla. Entonces no depende del plano propiamente. Entonces ahora tendríamos 9000. Es decir, si nosotros miráramos esa viga en 3 dimensiones, el momento ahí aplicado tendría esta dirección. Entonces donde él esté ubicado pues va a depender solamente de ese vector. Ok, entonces ahora sumemos 9000 más 1000 kilogramos por metro por 1 metro por la distancia 0.5. Todo esto suma en el mismo sentido, más m igual 0. Entonces nuestro momento va a ser negativo y tendríamos 9500 menos 9500 kilogramos por metro. ¿Qué quiere decir? Que nuestra viga va a estar sometida a las siguientes acciones. Si dibujamos y hacemos el corte, ¿qué sección tenemos? Una sección de 10 por 20 y está ubicado al 5 de arriba. 10 por 20. Ok, dibujemos nuestra viga. Tendríamos acá el centroide está al centro porque es un rectángulo. Entonces vamos a tener las siguientes acciones. Un momento negativo con valor de 9500 kilogramos por metro. Y un valor de cortante que en este caso nos dio positivo, quiere decir que se mantiene la convención. Un cortante directo de, ¿cuánto fue? 3500. Entonces, nuestra viga va a estar sometida a esas dos acciones. ¿Qué quiere decir? De que se va a descomponer nuestro elemento en dos partes. Uno, los esfuerzos axiales, producto del momento. Y dos, los esfuerzos de corte directo, producto de la fuerza de corte directo. Ya sabemos que los esfuerzos por momento es igual al momento por la distancia y, donde está ubicado respecto al eje neutro, entre la inercia en X, sabiendo que este X, que es el principal de la sección. Y nuestro esfuerzo de corte directo, en este caso, va a ser igual a B, que es el cortante aplicado directamente, por Q, que es el primer momento de área,
entre I por T, donde I es la inercia, igual respecto a X, T es el T, quiere decir la sección o el ancho donde se va a concentrar el flujo de cortante. Así es como se tiene que interpretar. No es en sí solo una expresión que por un T como tal, no. Porque el problema del cortante es de flujo, que se va a concentrar y que se va a medir en un punto en particular. En este caso, a nivel de una sección transversal. Ok, entonces el primer esfuerzo va a ser igual. Tendríamos nuestra viga. Tendríamos nuestros ejes y el momento. ¿Cómo es el momento? Fijémonos bien. Entonces ya sabemos que al tener un momento vamos a tener un esfuerzo axial que va a variar respecto al eje neutro y que en este caso, dado que nuestro momento es negativo, es decir, va a tensionar la parte superior de la viga y va a comprimir las fibras inferiores de esta sección, entonces tendríamos así la siguiente manera. Tensión y compresión. Ya vieron cómo se distribuye ese elemento. Y ahora, el caso del cortante, considerando un corte en base a la fuerza que está ahí, va a tener la siguiente distribución, que es parabólica, cuyo valor máximo está al centro, medido al centroide, y tendríamos esto de acá. Entonces todo esto sería, bueno, el flujo, esto es lo que representa es la magnitud del esfuerzo cortante, pero la dirección de ese esfuerzo es así, hacia abajo, ya que va aumentando su valor respecto, nos vamos moviendo aquí en toda la altura de nuestro elemento. La pregunta es ¿cuánto vale el estado de esfuerzo en el punto que nos dan de la sección, que es este de acá? Regresemos, que es ahí, el punto A en esa sección a 5 centímetros. Entonces lo que hacemos es simplemente ubicar ese punto, a ver, vemos otro color aquí. Entonces nuestro punto es este de acá, miren, aquí, igual este de acá. Es un punto que se mide, que se considera diferencial. Entonces lo que hay que hacer es extraer un cubito diferencial de ahí. A ver, no, por acá. Vamos a extraer un cubito diferencial y vemos que por flexión tenemos una tensión ahí. Entonces el esfuerzo por flexión es una tensión, es así como se muestra en pantalla, y que va a tener un equilibrio en la parte posterior de ese cubo. Y ahora en este cubo de aquí vamos a tener cortante hacia abajo, que se equilibra con la parte de arriba, pero a la vez estas dos fuerzas, o sea, estas dos fuerzas que serían las resultantes del esfuerzo justo en el elemento diferencial, va a generar un par. Entonces ese par se tiene que equilibrar con fuerzas que equilibren el par. Entonces esto de acá es mi esfuerzo cortante, esto de acá es mi esfuerzo axial, que queda un poquito feo. Si nosotros hacemos una superposición de los esfuerzos, es decir, si ahora volvemos a escribir ese cubito así como lo tenemos dibujado y superponemos los esfuerzos, vemos que tenemos un esfuerzo axial y esfuerzos de corte que se aplican en estas caras que se muestran ahí en pantalla. Y en su clase de transformación de esfuerzos, entonces lo que se hace es que se ve en la cara donde no tenemos esfuerzos. Entonces eso llega a nuestro cubito donde vamos a tener un esfuerzo producto de los momentos y vamos a tener también unos cortantes. Tau. Por convención a este se le da sigma x y este tau xy. Ok,
Entonces, de esa manera, pues uno calcula. ¿Qué queda ahora hacer? Fijémonos bien. Hay que calcular estas expresiones. Pero vamos a dejar hasta acá el video para en otra entrega terminar y hacer el cálculo de estos esfuerzos. Entonces, hasta aquí nomás. Ya saben, si les gustó el video, compártanlo por favor con sus amistades. Vean los otros videos que tengo aquí en el canal y suscríbanse. Denle like para también ir abarcando más personas interesadas en estos temas de estructura. Así que hasta aquí quedamos y después en otra entrega terminamos de resolver el ejercicio.